Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hacer la práctica que tiene por nombre comprobación del método de corrientes de mallas. Este método es uno de los que más se utiliza para la solución de redes eléctricas y se basa en la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Es decir, una malla es una trayectoria cerrada simple de la corriente que no tiene ramas intermedias. Acuérdense que es lo mismo que un lazo cerrado, pero un lazo cerrado puede tener mallas dentro de él, pero una malla no tiene ninguna otra malla dentro de esta. Es también una trayectoria cerrada. Entonces, bueno, el método en el cual nosotros queremos comprobar, bueno, el método dice que primeramente se debe de identificar los tipos de mallas y enumerarlas. Es decir, si yo tengo una malla real, una malla fantasma o en el caso que sea una supermalla. Si tienen dudas de cómo identificar el tipo de mallas, pueden irse a los videos donde se explica este tema que es análisis por mallas. Número 2, hay que asignar el sentido de la corriente en el sentido de las manecillas del reloj en cada una de las mallas. Número 3, hay que determinar las ecuaciones de malla usando la ley de Ohm y aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Y número 4, hay que solucionar dichas ecuaciones para obtener los valores de las corrientes de malla. Bueno, este método nosotros lo vamos a comprobar a continuación. Cuando terminemos de dar la explicación de lo que tienen que hacer en la práctica, vamos a realizar lo que es el análisis del circuito que ya tenemos aquí. Y bueno, el procedimiento de la práctica es medir las resistencias. En este caso, nosotros vamos a tomar pues los valores que nos dan a continuación. En lugar de las mediciones, vamos a tomar estos y recuerden que todos son ohms. ¿Ok? Hay que armar el circuito, es decir, hay que hacer la simulación del circuito que está aquí mostrado y hay que medir las corrientes en cada malla. Este elemento que tenemos por aquí es un amperímetro. Es como, recuerden cómo se debe conectar cada uno de los amperímetros en cada malla para poder leer lo que es la corriente en cada malla. Entonces, una vez que ustedes simulen lo que es el circuito, hay que ingresar un multímetro en donde les está marcando el amperímetro en su circuito y bueno, hay que tomar las mediciones que les dan de I1, I2 e I3. ¿Ok? Una vez que tengan la medición de las corrientes de cada rama, de cada malla, perdón, pues hay que después sustituirlas en las ecuaciones que vamos a hacer a continuación. Entonces, bueno, hay que medir el voltaje y la corriente en cada rama. Recuerden que siempre nos ponen esta tablita, la que observamos aquí, y bueno, pues nos piden los valores en cada resistencia, que ustedes ya los tienen en este cuadro. Hay que medir el voltaje en cada uno de los elementos, es decir, hacer una conexión en paralelo con la resistencia que me interesa y el multímetro para poder medir voltajes. Y también hay que medir la corriente en cada elemento, es decir, hacer una conexión en serie con el elemento que me interesa y después la van a calcular con las ecuaciones, ¿verdad? Que ustedes van a suponer en cada una de las mallas. Y bueno, hay que sacar la ecuación de corriente. Entonces aquí nosotros podemos marcar lo que son las corrientes de cada una de las mallas, es decir, esta le llamaron I1, a esta I2 y a esta I3. ¿Cómo voy a sacar la ecuación de rama en cada uno de los elementos? Bueno, recuerden que una rama pues me representa un elemento. Entonces, la ecuación de rama va a ser la corriente que tiene contacto con esa resistencia. Es decir, por ejemplo, si aquí nos vamos a R1, ¿cuál es la corriente que tiene contacto con R1? Pues es I2. Entonces, aquí vamos a escribir I2. Para R2, pues es una resistencia que tiene contacto con dos corrientes. Entonces, vamos a poner una diferencia que sería, por ejemplo, I1 menos I2, porque esta resistencia tiene contacto con dos corrientes. Vamos a R3, R3 tiene contacto con quién, con I1 e I3, entonces vamos a poner I1 menos I3. R4 sería solamente I3, R5
I1, y la resistencia equivalente total pues va a ser, me va a representar pues la corriente que pasa por lo que es la fuente, la potencia también entregada, ¿verdad? Entonces aquí pues la ecuación sería I3 menos I2 o I2 menos I3, que son las corrientes que tienen contacto con la fuente de voltaje. Entonces, esta ecuación de corriente para rama, pues me va a dar la corriente que pasa por el elemento. Si se fijan R2, no, si nosotros calculamos el valor o medimos el valor de R1 y R2, pues podemos sacar mediante la ecuación exactamente la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, para eso nos va a servir la ecuación de malla. Entonces, bueno, después de medir todos los elementos que nos están pidiendo, bueno, también nos piden comprobar que la potencia entregada es igual a la consumida, como lo hicimos en las prácticas anteriores, hay que volverlo a comprobar. Y bueno, como reporte que me está pidiendo, pues me pide elaborar las ecuaciones de malla para el circuito y solucionarlas, encontrando los valores de cada una de las corrientes de malla, comparándolas con los valores de las corrientes de las resistencias, en este caso simuladas, ¿ok? Entonces esto es lo que me piden como reporte. A continuación vamos a explicar cómo sacar cada una de las ecuaciones, pero como quiera, si aún así tienen dudas, pues pueden revisar los videos en los que se explica todo el tema. Continuando con lo que es la explicación de la práctica, bueno, vamos a observar el circuito. Nosotros tenemos este circuito que es el mismo que viene en la práctica, pero los valores son distintos para que practiquen, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el método? Me dice que marque todas las corrientes a favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí voy a marcar lo que es I1, esta la voy a marcar como I2 y la malla 3 como I3. Entonces aquí ya marqué lo que son todas las corrientes a favor de las manecillas del reloj y me dicen que hay que polarizar con respecto a la corriente de malla. Entonces aquí sabemos que la polarización en la fuente se queda, se respeta, pero en las corrientes, dependiendo de la corriente de malla, pues aquí va a ir, por ejemplo, I2, va a llegar aquí positivo y va a salir negativa. Va a llegar aquí a la de resistencia 2, va a llegar positiva y va a salir negativa. Y bueno, ahí ya tengo polarizada la malla 2. Ahora la malla I1, llega aquí la corriente, va a ser positiva, va a salir negativa, va a seguir, llega hasta R5, va a ser positiva y aquí negativa, va a seguir a R3, va a llegar como positivo y va a salir como negativo. Y ahí ya tengo polarizado lo que es la malla 1. Vamos a polarizar la malla 3 respecto a la fuente. La corriente va a llegar a la resistencia R3 por positivo y va a salir por negativo, va a seguir hacia R4, va a llegar por positivo y va a salir por negativo. Y ahí ya tengo polarizadas todas mis ecuaciones. Después me dice el método que aplica la ley de voltajes de Kirchhoff para cada malla. Entonces aquí, pues yo lo que voy a hacer es seguir la trayectoria cerrada, ¿no? Entonces para la malla 1 me quedaría menos el voltaje en la fuente 2, menos el voltaje en la resistencia 5, menos el voltaje en la resistencia 3. Esto va a ser igual a 0. Pero esto yo lo puedo poner en función de corrientes y resistencias, que la multiplicación pues me daría voltaje. Entonces aquí pues yo sustituyo esos valores, entonces me quedaría aquí es R, entonces me quedaría R2 va a ser pues la resistencia de 130 multiplicado por las corrientes que pasan por esa resistencia, es decir, pues es I2 menos I1. En este caso sería I1 menos I2, va primero la corriente I1 porque es donde estamos haciendo el análisis, menos lo que es la resistencia 5
como solamente pasa una corriente, entonces serían 210 por la resistencia I1 menos la resistencia R3, que es de 211, por la corriente I1 menos la corriente I3. Va primero, esto es igual a 0. Va primero lo que es la corriente I1 porque es donde estamos haciendo el análisis. Entonces, lo que hacemos aquí pues es simplificar mi ecuación y me quedaría menos 551 y 1 más 130 y 2 más 211 y 3, esto es igual a 0. Y aquí yo ya tengo la ecuación 1 de la malla 1, ¿verdad? Entonces, aquí si no se entendió, por ejemplo, si nosotros nos basamos en lo que es el voltaje de R2, pues yo sé que la ley de Ohm me dice que corriente es igual al voltaje entre resistencia, pero si yo quiero saber el voltaje, por ejemplo, en esa resistencia, yo lo que tendría que hacer es multiplicar la corriente que pasa por R2. En este caso, pues sabemos que la corriente pues es I1 menos I2 por lo que es la resistencia R2, entonces en este caso sería R2. Y es lo que yo observo aquí. ¿Cuánto vale 130 esta resistencia? Y se está multiplicando por corriente. Y esto me va a dar el voltaje en R2. Ok, eso fue lo que hice. Ahora vamos a determinar la ecuación para la malla 2. Entonces la ecuación para la malla 2 me quedaría pues R1 por la corriente que pasa por ahí, que es I2, menos la resistencia 2 que multiplica a la corriente pues que están en contacto con ella. Entonces este caso sería primero I2 porque es donde estamos haciendo el análisis, menos I1 que son las dos corrientes que tienen contacto con R2. Después menos el voltaje de 25, esto va a ser igual a 0. Si se fijan, estamos siguiendo la trayectoria cerrada y estamos tomando los signos de salida, ¿ok? Entonces, así me queda mi ecuación. Si yo simplifico esta ecuación y sustituyo los resultados, los valores, pues me quedaría que es menos 275 y 2 más 131, esto va a ser igual a 25. Y aquí tengo la siguiente ecuación de mi circuito. Vamos a hacer lo que es la ecuación para la malla 3. Entonces aplico lo que es ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 3. Y entonces esto me quedaría 25, en este caso es positivo, acuérdense que estábamos tomando los de salida. Los signos de salida menos la resistencia 3 por las corrientes que tienen contacto, que sería I3 menos I1. I3 va positiva porque es donde estamos haciendo el análisis, ¿verdad? No, menos R4 que tiene contacto nada más con I3. Esto va a ser igual a 0. Si sustituyo los valores, pues me quedaría menos 521 I3 más 211 y 1, esto es igual a menos 25, ¿sí? Y aquí yo ya tengo, dice, 3 ecuaciones lineales. La manera en que ustedes la resuelvan, pues ya es dependiendo de las herramientas que ustedes tengan. Y bueno, ya que tengan los valores, los 3 valores de las corrientes, que son los valores que van a obtener de la resolución de este sistema de ecuaciones, pues hay que compararlos con los que ustedes midieron en la simulación y hay que llenar pues lo que es la tabla, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, esto es lo que van a realizar en lo que es la práctica de análisis por mallas. Y les reitero que si tienen alguna duda pueden ir también a los videos donde se explica el tema con mucho más amplitud.